Amigos y amigas, gracias por continuar con Miradas. Bienvenidos a Enfocados, este segmento donde intentamos profundizar sobre los temas importantes para nuestro país. La administración del presidente Salvador Sánchez Serén ha cumplido un año de vigencia. Queremos hacer, como ya lo vieron en el reportaje, una valoración sobre aspectos esenciales como la seguridad, la educación para este pueblo salvadoreño. Tenemos el gusto de contar con la presencia de don Eugenio Chicas Martínez. Él es secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, a quien le agradecemos la presencia aquí en Mirada. Don Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad y reconozco cómo este programa Miradas contribuye mucho a la profundización de temas significativos como este. Son temas país donde debe de haber una reflexión sobre los mismos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, don Eugenio. Vamos a empezar ya. Se ha hablado mucho, hay sectores, medios de comunicación sobre todo, que han hecho una valoración del primer año del gobierno del presidente Sánchez Serén. Nosotros pensamos que no es fácil hacer una evaluación de un gobierno, es un poco pretencioso, sin embargo, siempre es positivo hacerlo, ¿verdad? La misma Constitución obliga al presidente a dar un informe a la Asamblea Legislativa. Los medios, sobre todo las encuestas, no han sido muy benevolentes, según ellas, de acuerdo a la opinión de la población en general. Se han difundido diversas encuestas en las que la ponderación que se hace de la gestión del gobierno no ha sido muy halagüeña. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cuál es la valoración de este tipo de herramientas, don Eugenio? En primer lugar, nosotros tomamos como referencia no solo las encuestas. Creemos que debe de haber un conjunto de instrumentos para poder hacer una evaluación de la gestión gubernamental. Las propias encuestas han enfrentado muchas dificultades para medir la realidad salvadoreña. Ya en las últimas elecciones, en las anteriores elecciones, algunas de ellas refirieron más dificultades, más distancia para tener una apreciación exacta de la realidad. Sin embargo, no puede desestimarse su aporte, o sea, para nosotros son una referencia, pero además de las encuestas también apreciamos mucho las opiniones de entendidos en diferentes temas sociales, económicos, políticos, de seguridad. O sea, hay académicas que desde su especialidad también hacen su evaluación sobre la gestión gubernamental, instituciones, tanques de pensamiento, universidades, etcétera. Por lo tanto, esa es otra referencia. Y luego el pulso mismo que llevamos a la realidad. Yo me atrevería a decir que efectivamente puede haber una medición conservadora, una medición estrecha en este primer año de gestión por varias razones. En primer lugar, porque creo que este primer año de gobierno es más bien ha referido los esfuerzos por fundamentar bases del desarrollo. Por ejemplo, en uno de los temas más acuciantes como es el tema de seguridad. Este primer año, por ejemplo, lo que ha asegurado es, en primer lugar, el rumbo de país en materia de seguridad. Haber constituido un espacio democrático, un espacio plural, como es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, ha implicado un esfuerzo político muy importante. El país cuenta hoy con una herramienta, con un instrumento, con un mecanismo de participación plural. Además de eso, se han podido formular, producto de ese consejo, las 124 políticas en materia de seguridad, que eso da una proyección, una idea de rumbo. Eso está amparado en otro instrumento que es muy importante, que es el Plan Quinquenal de Gobierno. Entonces, por lo tanto, esta primera fase, este primer tramo de gobierno, nos permite sentar esas bases. Eso está, por ejemplo, además sustentado con una idea presupuestaria. Por ejemplo, ese consejo dijo se necesitan un poco más de 2.000 millones para eso. Bueno, hemos conseguido ya una buena parte de fondos de cooperación y hoy es cuando, en este momento, en estos meses es cuando vamos a poder percibir los resultados de esa proyección de trabajo. Por eso nos parece que
es comprensible una medición corta, una medición que pareciera no ser halagadora respecto al primer año de gobierno, porque los retos son bien grandes y la expectativa ciudadana para un gobierno de cambio es muy elevada. En ese sentido, nosotros sentimos la responsabilidad y estamos trabajando en la dirección de poder responder a esa expectativa ciudadana en un proceso. El presidente Sánchez Serén es un hombre de proceso y ya hace rato ha venido cimentando de esa manera, paso a paso, lo que es la estrategia de seguridad pública, los planes de seguridad pública. Marcaría una nueva tendencia, don Eugenio, porque tradicionalmente los presidentes que hemos tenido, los gobiernos, por el régimen presidencialista, aquí siempre decimos presidente, aunque es todo el gobierno, comienzan con una calificación alta y con el paso del tiempo se va erosionando, digamos. Aquí podría ser al revés, se están sentando bases que se van a ver, cuyos frutos se van a ver en los próximos años. En primer lugar, nosotros creemos que el punto de partida de la medición la ponemos en discusión. ¿Por qué? Porque yo creo que las mediciones que han habido, tomándolas como referencia, miden de distinta manera el tema de la seguridad, que es un reto nacional considerable, el tema de la seguridad, el tema de seguridad, violencia, criminalidad, que son temas que podemos diferenciar y es bueno que ahondemos en la diferencia de esos conceptos. La gente lo distingue, por ejemplo, de lo que son los programas sociales. Los programas sociales del gobierno tienen una muy buena calificación en casi todas las mediciones y el reto más bien se inscribe en seguridad y en las evoluciones económicas. Históricamente, ya que estamos hablando de seguridad, don Eugenio, en las encuestas que hace el Instituto Universitario de Opinión Pública, el IDOP de la UCA, siempre se han peleado los primeros lugares en la preocupación de la gente, economía y seguridad, eso desde siempre. Solo que en los últimos tiempos nosotros hemos visto el repunte de la temática de seguridad hasta llegar a preocupar para un gran porcentaje, casi el 80% de la población. Cuando uno le pregunta cuál es el principal problema que tiene el país, y se engloba en esto de seguridad, porque ahí va también criminalidad, va inseguridad, va violencia, etcétera, etcétera. Precisamente lo que uno lee en los grandes medios de comunicación o escucha en los grandes medios, creemos que la mayor crítica a la gestión del gobierno del presidente Sánchez Serén va en materia de seguridad. Sí, y uno ve a la gente que le entrevistan, quiere ver frutos ya, ¿verdad? Entonces, como que cuando en diversos canales de televisión, radioemisora, medios escritos que uno lee o aprecia, la principal crítica que se le hace al gobierno es en este campo, que vamos a englobar como seguridad, aunque usted ha hecho una diferenciación de terminología. ¿Por qué? Que hay un repunte de la violencia parece que es subjetivo. Mayo cerró con 2.192 asesinatos, lo que es una cifra, dicen algunos, altísima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpreta este repunte de la violencia el gobierno de la República? ¿Es por estar en este periodo de plasmar estrategia o como una reacción a lo que ya está haciendo el gobierno? Lo vemos efectivamente como una reacción, o sea, lo que ha habido efectivamente, primero hay una estrategia integral en materia de seguridad, donde uno de los componentes, el más visible en este caso, es el componente represivo, o sea, tal es la dimensión del tema de seguridad que amerita una respuesta del Estado, una respuesta del gobierno muy firme, muy clara, y esa se expresa en los planes represivos montados desde la Policía Nacional Civil, el propio Ejército, las acciones de la Fiscalía, del sistema judicial, que en su conjunto plantean pues un esquema de represión muy fuerte, muy firme, que ha tenido una postura política muy clara respecto de no entrar en el camino de ninguna tregua, de ningún entendimiento, de ningún diálogo con la criminalidad. El presidente de la República ha sido muy claro en este caso de no hay tregua con la criminalidad, vamos a fondo.
No hay búsqueda de entendimientos, no hay búsqueda de negociaciones, necesitamos y debemos aplicar la ley. Paralelamente también hay un diseño de la seguridad, de los planes de seguridad que privilegian la prevención. O sea, hay planes preventivos porque obviamente con todas aquellas personas que renuncien a la violencia, que quieran buscar un clima de paz, de reinserción en la sociedad, en buena hora, en buena medida. Desde el Consejo de Seguridad se han diseñado los planes. Hoy vamos a la ejecución principalmente en aquellos municipios más afectados por la violencia. Los planes también de reinserción en los propios centros penitenciarios. Pero bien, a esos planes la criminalidad ha reaccionado con una respuesta virulencia que lo que trata es de cuestionar la estrategia de seguridad del Estado y conminarnos, llevarnos al escenario de conminar un acuerdo político. Es obvio, por ejemplo, ellos han disparado los crímenes, se han enfrentado en esto de los asesinatos, pero además en la medida que la seguridad pública aprieta, por decirlo de alguna manera, en los territorios, en esa medida las pandillas se disputan más los territorios, porque se está dando un fenómeno. En la medida que más cabecillas de pandillas son detenidos, por ejemplo, en un año ha habido 10.000 detenciones, en un año, 10.000 detenciones. Esto es bueno compararlo, por ejemplo, con cifras tales como ¿cuántos presos hay en el sistema penitenciario de El Salvador hasta esta segunda semana de junio? Hay 29.300 y algo de presos, 29.300, con 7 millones de habitantes. ¿Cuántos presos entre procesados y condenados? 23.000 condenados y 6.000 y algo procesados. ¿Cuántos presos tiene el sistema penitenciario de Guatemala con más de 11 millones de habitantes? Tiene 14.000 presos, 14.000. ¿Cuántos tiene el sistema penal de Honduras con 8 millones de habitantes? Tiene 19.000 presos. ¿Cuántos tiene Nicaragua? Ronda los 7.000 presos. O sea, aquí hay efectivamente una acción represiva, una acción muy activa de la Policía Nacional Civil, del Ejército, de los órganos de seguridad, pero estamos ante un problema que es de proporciones relevantes. Dentro de las medidas represivas que ha tomado el gobierno, se puede inscribir el regresar a los líderes de las pandillas al penal de máxima seguridad. Efectivamente, lo que ha habido aquí es un trabajo conjunto de inteligencia policial, inteligencia de centros penales, los equipos técnicos de criminalística dentro de centros penitenciarios, los jueces penitenciarios que han venido siguiendo, evaluando la conducta de los privados de libertad. En esa dimensión han ido identificando quienes, a pesar de estar privados de libertad, son reincidentes dentro de los mismos centros de reclusión penitenciarios y reinciden cometiendo delitos desde ahí, ya sea, por ejemplo, ordenando crímenes, haciendo extorsiones, introduciendo ilícitos en los centros penitenciarios, conduciendo estructuras desde dentro de los centros penitenciarios. En ese sentido, producto de ese estudio, de ese seguimiento, de ese trabajo de inteligencia, se determina que ciertos cabecillas de estos grupos criminales deben de ser mejor controlados, y es así que se han tomado medidas. Unos han sido trasladados al penal de máxima seguridad, otros, por ejemplo, a penales como el de Izalco, que son de mediana seguridad. De acuerdo a la gravedad del hecho, así se han estado moviendo. Ahora, en conjunto, la rotación de presos ha significado mover un poco más de 2.600 presos, más de 2.600. ¿Por qué razón? Y eso es una operación grande, bien estructurada, no ha habido ningún amotinamiento, no ha habido ninguna fuga en esos traslados, no ha habido ningún fallecido producto de un enfrentamiento. Han sido movimientos muy bien estructurados, muy bien coordinados, muy bien controlados, de tal manera que no ha habido
ni necesidad de usar la fuerza, ni necesidad de establecer un conflicto o algo que ponga en riesgo la propia seguridad de los privados de libertad o de las autoridades que organizan ese evento. ¿Para qué sirve toda esa rotación? Para romper cadenas de comunicación que desde los centros penitenciarios, con estructuras de base que están en la periferia de los centros penitenciarios, y eso hay que seguirlo haciendo. Puede ser que durante unos meses estos privados de libertad estén en el nuevo centro penitenciario y unos meses después se les vuelva a mover. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales desarrollan bases de apoyo cerca de los centros penitenciarios, donde por medio de enlaces, por medio incluso de familiares de presos comunes, desarrollan sus mecanismos de comunicación para recibir información, trasladar instrucciones. Entonces, por lo tanto, esa estrategia de estar moviendo los presos, no solo los cabecillas, sino estructuras intermedias, se va a mantener a lo largo del tiempo, pero fundamentado en estudios, en investigaciones, en trabajo de inteligencia, con grupos de criminalística y con los propios jueces penitenciarios. Don Eugenio, antes de irnos al corte, le voy a plantear la pregunta que viene. En este contexto, digamos, la cobertura mediática o el despliegue publicitario, ojalá que no se enojen los amigos de los medios de comunicación, que ha calificado negativamente la labor del gobierno, y una opinión que uno ve en la ciudadanía como urgiendo resultados en materia de seguridad, es presión para el gobierno. Se siente presionado el gobierno. Cuando usted hablaba de un pacto político, que eso lo hemos visto en otros tiempos y en otros países. Sucedió en Colombia, sucedió en Italia. La tregua fue algo de esto porque se logró bajar el número de homicidios, todo el mundo feliz, pero miren cómo estamos hoy después de eso. ¿Se siente presionado el gobierno para cambiar el rumbo por este tipo de opinión generalizada o por lo menos expresada en los medios de comunicación? Por supuesto, yo creo que es normal que ante temas álgidos la ciudadanía presione, los sectores presionen, eso es normal en cualquier gestión de gobierno, y el gobierno siempre será normal y natural que camine bajo presión, o sea, siempre los asuntos públicos estarán bajo presión, sobre todo en los temas más álgidos. El gobierno, el presidente ha sido muy claro en esto, de que consideramos ir en el rumbo correcto más allá de la tormenta que está ocurriendo, porque hay una tormenta muy fuerte, me refiero a la criminalidad, pero sabemos que apenas es el momento en el que se están desplegando y profundizando los planes de acción policial, los planes de acción comunitaria, o sea, no podemos cambiar y desmontar planes que es en este momento que están empezando a caminar. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad ha diseñado 124 medidas para enfrentar la crisis de criminalidad, ha establecido una ruta presupuestaria de $2.000 millones que son necesarios para enfrentar la crisis. No los tenemos obviamente, mas sin embargo una parte de esos recursos sí ya los obtuvimos de la cooperación internacional, del presupuesto ordinario, de préstamos, y estamos avanzando en esa ruta. Por ejemplo, en este momento se ha vuelto a entrenar unidades especializadas de la policía. La Fuerza Móvil Estratégica de la Policía ya está constituida recientemente, son 1.232 hombres, 1.232. Las unidades de apoyo y estricto apoyo del ejército son 600 hombres. Eso se ha entrenado en tácticas urbanas, tácticas rurales, en saber orientar esa fuerza para que apoye la función de seguridad pública. Se está adquiriendo tecnología de seguridad, tecnología para inteligencia de comunicaciones, equipos de transporte, que ahorita están llegando ya esos recursos, y es por eso que nosotros planteamos, no es momento de cambiar los planes, sino de aplicar los planes que recién hemos diseñado. Entonces va a ser la aplicación de estrategia, de esta estrategia, de los planes del funcionamiento. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad que diseñó la estrategia, hoy va a cada uno de los territorios. Recientemente estuvo ya perfilando las políticas en materia de prevención en Ciudad Delgado. Entonces,
Es hoy cuando se está yendo precisamente al territorio. Ahora bien, es importante también cultivar en la ciudadanía una reflexión adecuada de lo que significa el tema de seguridad. Por ejemplo, me llamó la atención algunos estudios de opinión de la UCA, que señalan, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta qué tanto ha crecido, qué tan grave es el problema de seguridad, alrededor del 67% dice que aumentó, se multiplicó, es gravísimo. Pero cuando le preguntan, ¿y usted ha sido víctima de un problema de seguridad? En esa encuesta de la UCA, el 25-26% dice haber sufrido un problema de seguridad. O sea, hay un problema de percepción superior a la realidad del problema, aunque los 20, 30 muertos diarios no son una percepción, son una realidad. Aún esa realidad, como gobierno, el presidente lo ha señalado, nos impacta. Nos impacta mucho sobremanera que jóvenes estén muriendo en esa vorágine de violencia. Pero, como lo señalaba Monseñor Rosa Chávez, es necesario también que se conozca quiénes son esos muertos. Actualmente, de esa cantidad de muertos que son salvadoreños, son compatriotas, son jóvenes la mayoría, el 60% están vinculados estrechamente a estructuras criminales. Hay un 40% de ciudadanos, de personas inocentes que circunstancialmente se ven afectadas por esa espiral de violencia o porque son directamente buscadas por los delincuentes. Pero la gran mayoría de crímenes que están ocurriendo se dan en esa vorágine de disputas territoriales, de disputas de dinero de los grupos criminales. Eso es bueno que la gente lo sepa. Claro, reconociendo, insisto, que son vidas humanas las que se están perdiendo. En este terreno, por ejemplo, hemos venido, el presidente se puso a la cabeza del esfuerzo, se ha formado la mesa estratégica donde está el fiscal general de la República, el director de la policía, donde están los órganos de inteligencia del Estado, la presidencia de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque se están articulando políticas de seguridad emanadas del Consejo Nacional, pero en este caso ya articuladas con el conjunto de instituciones del Estado. O sea, hay presión ciudadana, por supuesto la hay, somos sensibles a esa presión ciudadana, pero esta es la primera vez en la historia del país que en serio, con fundamento, con participación de distintos sectores, con firmeza, con estrategia, con propósitos, se está enfrentando el tema de la criminalidad. Don Eugenio, hay críticos del gobierno, no necesariamente de derecha en este caso, que dicen, bueno, la gran apuesta del gobierno de Francisco Flores fue la mano dura, del presidente Saca fue la super mano dura, del presidente Funes fue la tregua, y la gran apuesta del gobierno son los batallones élites. Y de paso critican que se está dando un proceso de militarización de la seguridad pública, lo cual contradice el espíritu de los acuerdos de paz, contradice la Constitución. ¿Cómo ven ustedes esa crítica que se les hace? Bueno, en primer lugar, el eje, el centro de la estrategia no son ni batallones élites ni unidades especiales. No, esas son fuerzas que tienen que participar en los planes de trabajo en el combate de la criminalidad. No, el centro de la estrategia es el consenso nacional. O sea, de donde han emanado los planes, por ejemplo, donde se articuló la estrategia de mover los presos en diferentes centros penales, en el Consejo Nacional de Seguridad, donde se definió los estudios que establecieron que de los 262 municipios del país, los 262 no son críticos, son 50, y de esos 50 municipios, 10 son los más graves, en el Consejo Nacional de Seguridad, donde se estableció, por ejemplo, las líneas de cooperación internacional para poder sustentar la estrategia que vincula represión, prevención, reinserción, fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y protección a las víctimas, porque ese es el conjunto de la estrategia, en el Consejo Nacional de Seguridad. Por lo tanto, el eje central de la estrategia de seguridad pública del gobierno no está
ni en la militarización, porque no se está militarizando la seguridad, sino en establecer los consensos necesarios con la sociedad para armonizar una estrategia que tiene esos distintos elementos. Represión, porque indudablemente hay que reprimir y hay que hacerlo con firmeza. Prevención, porque hay una cantidad de criaturas, de niños, de jóvenes, de comunidades que no han entrado a la vorágine de la violencia y que tenemos que prevenir que no entren. Reinserción, porque hay quienes ya están en el delito y necesitamos recuperarlos y prepararlos para volver a la sociedad en términos de paz. Protección a las víctimas, porque muchas veces pensamos más en los muertos que en las víctimas, que en los familiares, que en quienes han sufrido un delito. Y el quinto aspecto es el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, que es donde entra la policía, el sistema de justicia, la fiscalía, el trabajo municipal, el crear tejido social. Entonces, esos 5 elementos son en sí la estrategia. Creo que debemos de hacer un mayor esfuerzo comunicacional como gobierno para explicar cada uno de esos escalones y factores, porque de lo contrario nos podemos caer en el escenario sensacionalista de algunos medios de comunicación que ven como eje de la estrategia únicamente el factor represivo, y donde surge esta idea de que estamos militarizando la seguridad pública a partir de que el ejército ha diseñado, se le pidió que preparara batallones que no son para intervenir operativamente en los asuntos de la seguridad pública, son para apoyar cuando la policía lo decida en aquellas operaciones donde la policía lo requiera, en función de misiones de apoyo, de cerco, de contracerco, de cooperación, de seguridad a las misiones de garantía pública. O sea, pero no hay de ninguna manera ninguna idea de militarización de la seguridad. Esa sigue siendo una prerrogativa de la Policía Nacional Civil. Don Eugenio, uno puede entender que para cosechar primero hay que sembrar. Es más, antes de sembrar hay que preparar, se siembra, se espera un tiempo, se cuida, hasta para cosechar hay que trabajar y esperar. Se puede decir que estamos, yo sé que están actuando, esperando frutos todavía en esta materia, sobre todo para la gente que está siendo víctima de extorsiones, por ejemplo. En los medios de comunicación de la universidad nosotros hemos hecho algunos sondeos y hay casos dramáticos. Esa gente está desesperada, no tanto por influencia de los medios, porque están viviéndolo. ¿Qué se le puede decir a la gente de las comunidades que están siendo presas de esta situación lamentable de delincuencia? Bueno, en primer lugar, nosotros procuramos generar la confianza de explicar, de dar a conocer nuestros planes de trabajo. ¿Por qué? Porque la idea de maniobra va en este momento a la recuperación de territorios que han estado bajo dominio de la criminalidad. O sea, nosotros creemos que en los meses que faltan para que termine el año va a ser posible poder obtener algunos resultados, claro, en un tema que, como hemos dicho, es un tema de resultados de mediano y de largo plazo. La crisis de seguridad no es una crisis que se va a resolver con soluciones mágicas. De hecho, es una crisis que no es de ahorita. Que no es de ahorita, tiene larga data, tiene raíces profundas y por lo tanto se necesita ese concierto social, ese grado de cooperación interinstitucional de toda la sociedad para poder enfrentar ese fenómeno. Y es un fenómeno que también la gente lo debe de conocer, está articulado a una estrategia que, según el plan quinquenal, tiene 3 derroteros que son importantes enfocar. En primer lugar, el tema del desarrollo económico, del crecimiento económico con equidad, orientado a generar empleo. O sea, no se puede resolver la crisis de seguridad del país si no paralelamente se atiende la necesidad de desarrollo económico, de crecimiento económico, de distribución de la riqueza y de generación de empleo digno para la sociedad. En segundo lugar, tampoco se puede enfrentar el tema de la criminalidad, el tema de la violencia, si no logramos niveles educativos en mayor calidad y de mayor cobertura.
Por ejemplo, en el tema de la educación, hoy que se ha constituido ya el Consejo Nacional de Seguridad, este tiene el compromiso de resolver las políticas que permitan solucionar 2 tramos de la educación. El tramo parvulario, la primera infancia y parvularia, o sea que apenas en 1.7% recibe atención educativa ese escalón, y ese escalón es decisivo para el desarrollo evolutivo de la educación en el resto de escalones. Y el otro es la educación superior. ¿Por qué? Por ejemplo, de quienes se gradúan de bachiller, el 57% no sigue estudiando, solo el 43% continúa estudiando, el 57% quedó con el título de bachiller. O sea, y ahí tenemos todo un capítulo de desarrollo. Yo estuve revisando esta semana, por ejemplo, las cifras de personas sancionadas, detenidas, privadas de libertad, y una constante, hay muchísima gente analfabeta, mucha gente con pocos años de escolaridad, gente profesional en la cárcel hay muy poca, técnicos en la cárcel son muy pocos. O sea, uno ve que en la medida que escalemos niveles de educación, en esa medida estamos jugando un rol de prevención sustantivo en la sociedad. Por lo tanto, por eso creemos que las medidas no son solo no son de corto plazo, son de mediano y de largo plazo, y deben de ir estructurados en 3 carriles. El carril de atención a los problemas de seguridad, el carril del crecimiento económico vinculado a la generación de empleo y el carril educativo. O sea, esas 3 estrategias que para muchos representan las raíces de los problemas de delincuencia. Así es. De los problemas que se expresan en 3 dimensiones. Una crisis de inseguridad que vive el país, de inseguridad que se expresa, por ejemplo, familias como las del Espino, de la crisis del Espino que hemos tenido recientemente. Esa crisis, por ejemplo, si alguien no tiene una vivienda segura, pues vive en la inseguridad. Si alguien, su vivienda está en un lugar peligroso, en un barranco, pues vive inseguro. Si no tiene asegurado el ingreso para proporcionar alimentos y los gastos de la familia, vive en inseguridad. Buena parte de los problemas de la criminalidad, de la violencia, están referidos a la falta de seguridad en el país. Muy bien. Don Eugenio, ¿hay rumbo entonces del gobierno en materia de seguridad? Hay plan quinquenal, hay planes de trabajo, hay instancias de participación democrática, y en ese sentido, por eso nosotros creemos que no es momento de cambiar rumbo, sino que es momento de cumplir las acciones, de cumplir los planes, de cumplir los propósitos, de involucrar a la sociedad. Por ejemplo, en esto, algo que es muy importante, ¿qué buscamos actualmente? ¿Qué se ha venido haciendo territorialmente? Entra un operativo policial al terreno, las pandillas abren el terreno, se refugian en el terreno vecinos, algunos son detenidos, se levanta el operativo policial y las pandillas vuelven a ocupar el territorio. ¿Qué buscamos ya con estos nuevos programas de seguridad? Que las unidades élites de la policía, las unidades móviles estratégicas ocupen el territorio, capturan de manera quirúrgica. También queremos trascender de las capturas masivas a las capturas quirúrgicas, o sea, buscar a los cabecillas de esos grupos criminales, porque necesitamos desarticular esas estructuras. Inmediatamente se toma control, pasa la policía comunitaria a jugar su rol, a jugar su papel, e inmediatamente después entran las instituciones de gobierno, salud, educación, obras públicas, las municipalidades, y tenemos que ir a restablecer, a crear el tejido social, o sea, crear directivas comunitarias, promover el deporte, o sea, hacer trabajo social en las comunidades. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, don Eugenio. No quiero terminar sin dejar de mencionar, para este gobierno, las pandillas son el principal enemigo, digamos, causante de la inseguridad, o hay más sectores del crimen organizado que están. Lo digo porque ha sido un tema de discusión también. El gobierno del presidente Saca definió como enemigo número 1 en esta materia las pandillas. Hay otros sectores del crimen organizado que a lo mejor también causan daño y están contentos porque se focalice nada más en las pandillas. Yo creo que nuestro enemigo principal sigue siendo la pobreza.
Nuestro enemigo fundamental sigue siendo la pobreza, el subdesarrollo, el retraso como sociedad, y luego tenemos enemigos visibles, adversarios visibles, como son las propias pandillas, el crimen organizado, la narcoactividad. O sea, son enemigos muy visibles, pero digo, el enemigo fundamental seguirá siendo la pobreza, el desarrollo, la falta de educación, el retraso en la sociedad. Muy bien. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Mirada, don Eugenio, y deseamos suerte por el bien del país. Nosotros hemos dicho, cuando le va mal a un gobierno, le va mal al país, y Sí. si le va bien al gobierno, le va bien a todo el país. Suerte, y esperamos junto a la población estos frutos, ¿verdad? Sí. En esta materia que acongoja a nuestra gente. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos.